En sus días universitarios, ella era la musa del campus, una belleza que eclipsaba a todos. Sin embargo, en la actualidad enfrenta una encrucijada económica mientras se esfuerza por erigirse como una empresaria destacada. En un intento desesperado por impulsar su carrera y superar sus dificultades financieras, decide adoptar la máscara de una triunfadora para atraer inversores. Sin embargo, su intento de proyectar una imagen de éxito se desmorona cuando la realidad de sus problemas sale a la luz frente a una audiencia implacable. Abrumada por la vergüenza, la admirada belleza del campus se ve obligada a enfrentar las consecuencias. Para desahogar sus penas, ella busca refugio en el alcohol. En esa noche de desilusión, lo que comienza como un encuentro efímero se convierte en una sorprendente conexión con alguien inesperado, su casero, un joven que recientemente le ha alquilado su hogar. Ahora, ¿qué sucederá cuando ella empiece a desarrollar sentimientos románticos por este chico, quien es 6 años menor que ella? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Sweet Games. En el vibrante escenario de la gran ciudad, An Rang, una empresaria que aparenta fuerza pero oculta nerviosismo y torpeza, lucha por el éxito en su emprendimiento de una aplicación de citas para mujeres solteras. En contraste, Jan Yu, un atractivo actor de doblaje, disfruta de una popularidad deslumbrante. Un día su madre lo llama porque tienen una nueva inquilina que alquilará su departamento. Una mañana ella despierta en un departamento que no es el de ella y de paso ve a un chico extraño al que no conoce. ¿Pero qué fue lo que pasó? El día anterior ella se estaba mudando al nuevo departamento y tuvo un pequeño problema con la empresa de mudanzas, quienes le exigen un pago extra. En eso Jan Yu regresa a casa y pagó por ella. Sin embargo, cuando ve a esta chica no lo puede creer, parece que la conoce desde antes, pero An Rang no logra recordarlo. Ya en su nuevo departamento, él le da el contrato y le pide su número para que lo llame en lo que necesite. Ella le dice que su madre le dijo que ambos estudiaron en la misma universidad, pero como no tiene dinero para pagar el alquiler, le dice que le pagará al día siguiente en una reunión de exalumnos. Por eso, cuando ambos asisten a dicha reunión, ella aprovecha de buscar inversores, mientras él la observa en silencio. Ella consigue una posible inversora para su aplicación, pero como su conversación no va a ningún lado, An Rang, en un intento desesperado, improvisa que Jan Yu es su novio, supuestamente porque lo conoció en la aplicación, y sorprendentemente él juega el papel a la perfección. Sin embargo, todo le sale mal, pues ella tropieza y cae al suelo, donde su ropa se ve aún con etiqueta, revelando su verdadera situación económica. Después de ahogar sus penas en alcohol, Jan Yu aparece como un caballero moderno, comprándole unas pantuflas y brindándole apoyo. Él la lleva a casa, pero ella no recuerda la contraseña, así que él se la lleva a la suya. Allí, An Rang, en su estado desordenado, comparte sus preocupaciones y de manera inesperada elogia la apariencia de Jan Yu. Un incidente casi desastroso en la azotea culmina con un beso inesperado. A medida que la noche progresa, Jan Yu, recordando su conexión universitaria, demuestra su caballerosidad al dejar a An Rang en el sofá. Sin embargo, su buen corazón lo lleva a cuidarla durante toda la noche, limpiando el desastre que ella hizo de su borrachera. Después de un agotador día de trabajo, ella llega a casa, mientras Jan Yu practica cómo hablarle. An Rang escucha las grabaciones de Jan Yu y se siente cautivada por su atractiva voz. Sin embargo, su ensueño se ve interrumpido cuando Jan Yu la reprende por hacer demasiado ruido. Al día siguiente, en un giro inesperado del destino, An Rang contrata a un actor de voz llamado Sr. Heisha para un proyecto, sin darse cuenta de que es de hecho Jan Yu bajo un seudónimo. Al descubrir la verdad, An Rang se siente incómoda por tener que trabajar con alguien que percibe como odioso, y aunque prefiere la compañía de otro actor llamado Jian Xiang, no tiene más remedio que contratarlo. Después del trabajo, Jan Yu la lleva a casa y en un intento por desentrañar el misterio del beso compartido, le pregunta sobre aquel día. Sin embargo, An Rang no recuerda el momento.
Para convencerlo de grabar con ellos por las mañanas, Amran decide prepararle su comida favorita, pero el resultado es catastrófico, ya que es la peor comida que ha probado. De todos modos, lo terminó convenciendo, así que al día siguiente, durante el viaje al trabajo, Amran conduce mientras Jang-Yu duerme. Él está sorprendido por poder dormir ya que tiene problemas de sueño, así que encuentra la situación peculiar. Parece que esta chica le da paz. En el estudio de grabación, otro chico está presente, desencadenando celos en Jang-Yu. Mientras graba, Amran se siente encantada con él y su dedicación sorprende incluso a su manager, así que finalmente todo sale bien en el estudio. De vuelta en casa, Jang-Yu no puede dejar de pensar en Amran, quien ha sido su amor de toda la vida. Jang-Yu, quien también es un talentoso compositor, quiere mostrarle su creación musical a Amran. Ella quiere usarla para su aplicación, pero sin pagar, y este se niega. En ese momento, ambos quedan tan cerca que sus corazones laten más rápido, especialmente el de Jang-Yu, quien termina la melodía especialmente para ella. Sin embargo, el día toma un giro sombrío cuando visitan a un productor, y la proximidad entre Amran y el productor provoca los celos evidentes de Jang-Yu. La tensión persiste cuando durante una reunión en la oficina, Amran presenta a una amiga que se une al equipo y para sorpresa de todos afirma que Jang-Yu es novio de Amran. Ella niega la afirmación, así que su amiga comienza a mostrar interés en Jang-Yu, desencadenando los celos de Amran. Al día siguiente, Amran falta al trabajo. Jang-Yu se molesta al descubrir que Amran es fan de su competencia desde hace 10 años y no de él. Por la noche, cuando ella lo visita, molesto, Jang-Yu le recuerda el incidente con el productor y le pregunta a ella por qué quiere trabajar con él. Amran explica que necesita dinero y se marcha, dejando a Jang-Yu reflexionando sobre los complicados sentimientos que surgen entre ellos. Al día siguiente, Amran se quedó sin agua y lo llama a su celular, pero suena apagado. Luego va a la azotea y se encuentran de casualidad. No saben qué decir, pero ella recibe una llamada y lo deja solo. Pasan el día sin verse y Jang-Yu no aguanta y se asoma a ver si ella está. Además, habla fuerte para ver si sale, pero no, ella está ocupada trabajando. Pasa otro día sin verla y nuestro prota no sabe qué hacer, así que va a su casa con el recibo de la renta como excusa para verla. Allí se percata que ella tiene una ampolla y rápidamente la cura. De paso, ella está enferma, así que aprovecha y se queda a acompañarla, le da medicina y la trata bonito. Él le dice que no puede dejarla sola y ella le pregunta por qué, pero él no le confiesa que en realidad le gusta. Rato más tarde, él ayuda con su trabajo y se lo termina durante la noche. Además, le prepara la comida que ella le dijo que quería para el desayuno y le quedó delicioso. Cuando ella se da cuenta que él hizo todo el trabajo, quedó realmente sorprendida. Él va a comprarle a ella su comida favorita, pero en el camino se consigue a un amigo que le dice que una chica jamás comería esa comida grasosa frente al chico que le gusta. Así que cuando llega a su casa, solo le deja la comida y se va pensando que no lo ve como hombre, sino como amigo. Una de las compañeras de trabajo de Amran se reúne con un importante inversionista, pero este resulta ser un pervertido y acosador. A Jang-Yu también le ofrecen trabajar con este mismo hombre, pero se da cuenta que plagió todo el trabajo a su amada. Por eso intenta contarle a Amran, pero ella no contesta. Finalmente, la compañera de trabajo les cuenta cómo este tipo la ha estado acosando y ellos no piensan quedarse con esas. Jang-Yu va a enfrentarlo y el tipo tira sus auriculares y Jang-Yu empieza a tener malos recuerdos de la niñez. En eso, los otros chicos llegan a ayudar y lo hacen pagar por todo el mal que ha hecho. Amran está sorprendida por la valentía de Jang-Yu. En ese momento llega una inversionista y le dice que está interesada en su aplicación, pero le presenta al CEO de su compañía y resulta ser su exnovio.
Este empieza a coquetear y pedirle hablar en privado. Jang-yu la ve incómoda y de inmediato se la lleva de allí. Ella se siente mal de salud y él la lleva al médico, y en los exámenes que le hicieron está una prueba de embarazo y ella no entiende. En eso recuerda el beso que le dio estando borracha y se siente realmente avergonzada porque no sabe qué más pasó entre los dos. Mientras ella huye de él debido a la vergüenza, él está preocupado por su salud y porque su ex acaba de aparecer nuevamente. Esa noche ella sueña con besar a Jang-yu, después no se atreve ni a verlo y lo evita. Él no sabe por qué está así. A la mañana siguiente, Amran recibe la buena noticia de que tiene nuevos inversores. Ahora tendrá más trabajo. Deben demostrarle a ellos que son los mejores. Por eso deben hacer un doblaje de parejas y el candidato es Jang-yu. Ella se siente nerviosa de hacerlo con él, pero Jang-yu aparece y se ofrece a trabajar. Él empieza a recordar el pasado y cómo nunca tuvo el valor de confesarle su amor, mientras veía cómo ella andaba con su novio. Al día siguiente, Amran va de compras al supermercado y Jang-yu también, pero ella se esconde de inmediato al verlo. Al final se topan de frente y juntos hacen las compras. Allí él no se aguanta y le pregunta por qué lo evita. ¿Acaso será por ese chico de la otra noche? Justo cuando va a contestar, son interrumpidos por su amiga, quien se la lleva en privado a hablar y la incita a volver con su ex. Y es que esta chica empieza a coquetear con Jang-yu y lo invita a comer, y el rumor se riega en el trabajo, cosa que la hace enojar muchísimo. Pero resulta que esta chica solo quiere saber si a él le gusta su amiga, porque la quiere y quiere lo mejor para ella. Pero él no le dice nada, solo se levanta y se va. Salen en la noche de trabajar y ella se va a casa preocupada porque Jang-yu no ha llegado, pero él se fue a pasar un rato solo y ella lo invita a cenar por mensajes, pero este la ignora. Amran se desespera porque no le gusta el rechazo, mientras Jang-yu no sabe qué escribirle. Al día siguiente llegan a trabajar y ambos se hacen los que no estaban preocupados, pero luego él escucha a la amiga de Amran hablarle al ex para que se encuentre con su amiga y eso le da muchos celos, tanto que la ignora al salir del trabajo. Ella va a cenar pensando que su amiga iba, pero llegó su ex completamente solo, pidiéndole una nueva oportunidad, pero ella no quiere. En eso Jang-yu llega y al verlo se la lleva de allí, y la lleva de la mano por la oscuridad de la noche hasta llegar a un hermoso mirador. Allí pasan un lindo rato juntos y ella le confiesa que tiene miedo de elegir novio porque no sabe si la volverán a herir. Sin embargo, él le presta sus auriculares con sonidos relajantes para que se sienta más tranquila, y funciona porque mientras su amada se relaja, él la contempla feliz y enamorado. En casa, Amran escribe en un chat de fans de su actor de doblaje favorito. Este chico resulta ser el mejor amigo de Jang-yu, y cuando este le muestra los mensajes de admiración por parte de su amada, se siente celoso porque la chica que le gusta es fan de otro. Para completar, ella se va camuflajeada a un club de lectura de su actor de voz favorito, es decir, el amigo de Jang-yu. Como sabe que ella iría, él va con su amigo al lugar. Amran al verlo siente mucha vergüenza y quiere salir de allí, pero no puede. Jang-yu se da cuenta de esto y para poner aún más incómodas las cosas, ella es llamada al frente para una foto y no tiene más remedio que mostrar su rostro. Cuando llegan a casa, él se jacta de que gracias a él, ella tiene una foto con su idol, pero por dentro sigue celoso porque también quiere que ella lo quiera y admire. Amran no se explica por qué él se ve celoso hasta que ve la foto y empieza a sentir que él de verdad la quiere. La historia se intensifica cuando al día siguiente Amran y Jang-yu van al set de grabación y él por celos la aparta de su amigo mandándola a comprar té. Él busca consejos de amor todo el día con un amigo, pero no se atreve a confesar sus sentimientos. Mientras tanto, Amran tiene un encuentro con su ex, quien quiere volver con ella, pero ella se mantiene firme. Después de un día agotador, Amran se encuentra con Jang-yu en la azotea y por primera vez se desahoga, compartiendo las dificultades que ha tenido para tener una relación. Este momento de vulnerabilidad los acerca cada vez más.
Al día siguiente, en el trabajo, Amran recibe muchos regalos de su ex, lo que provoca celos evidentes en Jang-yu. Incapaz de soportarlo, Jang-yu finge estar enfermo y se va a casa. Amran, preocupada, le deja medicinas y él le deja un pequeño detalle. Más tarde, ella lo encuentra leyendo cartas de sus fans y juntos eligen la historia de amor más hermosa para su programa. La noche continúa con Amran trabajando en las presentaciones del juego beta, pero la luz se va debido a la falta de pago. Ella decide ir a casa de Jang-yu para terminar su trabajo y él la recibe amablemente, incluso le prepara la cena. Más tarde, él se queda dormido en el sofá y ella con ternura lo arropa. Dado que su casa aún está sin luz, aprovecha la hospitalidad y se baña en la casa de Jang-yu. Sin embargo, mientras está en el baño se lastima y Jang-yu, demostrando su amabilidad, la cuida e incluso paga la factura de la luz para que pueda regresar a casa. Al siguiente día, con la presentación del juego pendiente, Amran practica frente a Jang-yu. Cuando llega el momento de exponer su idea, lo hace de manera brillante. Posteriormente, se reúne con sus amigos y comparte historias de su pasado, incluyendo su relación pasada y sus antiguos trabajos. Mientras Amran relata su historia, Jang-yu escucha a lo lejos y una amiga siente lástima por ella debido a los desafíos que ha enfrentado. Por otro lado, Jang-yu le confiesa a su amigo que quiere expresar sus sentimientos a Amran, especialmente después de conocer su difícil pasado. Ahora él quiere protegerla. Después de varios días se encuentran nuevamente. Jang-yu quiere confesarse pero no sabe cómo hacerlo, así que intenta hacerse disponible para ayudarla en algo. Sin embargo, Amran le sonríe y le dice que debe trabajar, dejándolo un poco desconcertado. Más tarde, Jang-yu le escribe para encontrarse y acuerdan reunirse en la casa de él por la noche. Cuando Amran llega, queda encantada con los platos que él ha preparado. Comen mientras revisan los resultados de la propuesta y Amran está muy feliz al enterarse de que fue aceptada. Justo cuando Jang-yu está a punto de confesarse, ella recibe una llamada informándole que hay un problema con la prueba y debe irse. Jang-yu se queda solo y descubre que los participantes de la propuesta no fueron suficientes, por lo que le darán otra oportunidad para presentarla. Unos días después, al llegar a casa, Amran se encuentra con una linda sorpresa en su patio y se llena de felicidad. Además, recibe la noticia de que su prueba ha tenido éxito, pero ni siquiera se da cuenta de que Jang-yu estuvo allí todo el tiempo. Amran se va a beber junto a un amigo y termina embriagándose. Jang-yu aparece, la ve en ese estado y la lleva a casa. Mientras ella duerme, él la cuida y recuerda los momentos hermosos que han compartido juntos. Al despertar, Amran cree haber escuchado a Jang-yu expresar sus sentimientos mientras dormía. Decidido, Jang-yu la invita al cine y finalmente le confiesa que le gusta. La sorpresa la deja sin palabras y aunque no responde de inmediato, empieza a reflexionar sobre los gestos cariñosos y protectores que él ha tenido con ella. Más tarde, Amran sale con su amiga y recibe una llamada del hospital informándole que Jang-yu ha tenido un accidente y está inconsciente. Angustiada, corre al hospital y al asomarse en la habitación encuentra a una señora llorando diciéndole que despierte. Eso la deja en shock, pero luego escucha que la llaman y es Jang-yu y corre a abrazarlo. Resulta que entró al cuarto equivocado. En un giro repentino, Jang-yu le pide directamente a Amran que sea su novia, admitiendo que le gusta mucho. Sorprendida, ella acepta y entre la timidez se sella su compromiso con un dulce beso. Al día siguiente, tras pasar la noche en casa de Jang-yu, ambos no pueden dejar de pensar el uno en el otro cuando ella vuelve a casa. Ambos deciden prepararse para su primera cita, buscando consejos en internet sobre cómo impresionar al otro. Se esfuerzan en seleccionar su mejor ropa y cuando finalmente se encuentran, disfrutan de un día romántico. La relación se intensifica cuando Jang-yu compra muebles nuevos y ayuda a Amran a organizar su casa. Además, reciben buenas noticias al firmar su propuesta de trabajo, lo que los llena de felicidad.
Sin embargo, durante una reunión para avanzar en su proyecto, Yeon-ju va a buscar a su amada, quien lo evade debido a la presencia de su ex. Cuando ésta intenta regalarle rosas, Yeon-ju lo detiene y lo enfrenta, dejándole claro que deje de molestar a su amada. Al día siguiente, el grupo se reúne para organizar y trabajar. Cuando quedan solos, Amran y Yeon-ju discuten sobre su relación y por qué ella prefiere mantenerla en secreto. Amran explica que quiere fortalecer su vínculo antes de hacerlo público, y Yeon-ju está de acuerdo. Sin embargo, más tarde, Amran decide hacer pública su relación y todos celebran su felicidad. Tiempo después, Yeon-ju se prepara para una pregrabación y presenta su propuesta con éxito. Luego se dirige a casa de Amran, donde comparten un hermoso momento en una carpa observando las estrellas. Sin embargo, días después, Amran cae en una estafa al transferir dinero pensando que era para su amigo por trabajo. Mientras tanto, Yeon-ju la espera para celebrar su aniversario. Cuando se da cuenta del engaño, reporta el incidente a la policía. Cuando llega a la cita con Yeon-ju, son interrumpidos por una llamada de la policía y deben abandonar sus planes. Al llegar a casa de Yeon-ju, Amran se siente decepcionada consigo misma, pero él con amabilidad le devuelve el dinero. Aunque Amran no acepta, agradece el gesto y se disculpa por arruinar la sorpresa de aniversario. Yeon-ju, comprensivo, le asegura que la próxima vez será aún más especial. Después, Yeon-ju prepara la cena como todo un chef y mientras disfrutan de la comida, le regala a su amada un collar que le encanta. En agradecimiento, ella le da un beso justo cuando la madre de Yeon-ju llega de visita, causando una divertida situación de vergüenza compartida. Yeon-ju, ansioso por presentarle a su novia a su madre, lo hace. Aunque la madre se muestra sorprendida y algo preocupada, es amable. Incluso lleva unos vegetales para Yeon-ju, pero no para incomodar. Amran se va, inquieta por lo que la madre pueda pensar. Al día siguiente, la madre de Yeon-ju visita a Amran en su casa y le hace preguntas sobre su trabajo y edad. Amran le cuenta sobre su nueva empresa de juegos móviles. La madre, al enterarse de que Amran es 6 años mayor que Yeon-ju, le sugiere que piense bien en la relación debido a la diferencia de edad. Posteriormente, la madre va al trabajo de Yeon-ju y Amran queda triste por la conversación. Sin embargo, se encuentra con Yeon-ju y hablan al respecto. Luego van a un restaurante donde solía ir Amran, pero una pelea entre unos hombres hace que él entre en pánico y deban irse. Yeon-ju revela que sufre ataques de pánico posiblemente relacionados con traumas de la infancia cuando sus padres peleaban. Amran le propone que escuchen juntos el sonido de la naturaleza. Después, Yeon-ju conversa con su madre, quien le menciona las preocupaciones sobre la diferencia de edad. Amran escucha esta conversación y queda afectada por las dudas de la madre de Yeon-ju. Después de un viaje de negocios, Yeon-ju y Amran esperan ansiosos su reencuentro, especialmente porque el cumpleaños de Yeon-ju está cerca. Sin embargo, debido a sus agendas ocupadas, no encuentran tiempo para comunicarse. Amran, exhausta por el trabajo, se queda dormida y olvida felicitar a Yeon-ju en su cumpleaños. Él, preocupado, recuerda las conversaciones con su madre sobre la relación. Al día siguiente, Yeon-ju recibe felicitaciones de amigos, pero Amran no lo ha felicitado. A pesar de sus planes complicados, Amran trata de llegar a tiempo para darle una sorpresa a Yeon-ju en el restaurante. Sin embargo, una serie de contratiempos la retrasan. Yeon-ju, pensando que la cena se arruinó, regresa al pastel y cuando se encuentra con su amada, le confiesa que solo quiere estar con ella y la apoyará en todas sus decisiones. Amran también expresa su deseo de pasar el resto de su vida con él. Se abrazan tiernamente y se dan un apasionado beso. Después, Yeon-ju le confiesa a su madre que ama a Amran y quiere vivir su vida con ella. Aunque inicialmente estaba sorprendida, la madre termina aceptando su relación y se lleva realmente bien con su nuera. Hasta planean ir de spa juntas.
Ahora nuestros tortolitos son los novios más felices, listos para enfrentar juntos el futuro. Quieren pasar el mayor tiempo posible juntos. Ella va de visita donde sus padres y él, quedándose en casa, decide llevarle un paquete que decía urgente como excusa para verla. Llega a la casa de sus suegros, llama a Amran, pero ella está dormida. Se encuentra con un señor al que amablemente ayuda con sus compras, sin darse cuenta de que es su suegro. Los suegros quedan encantados con él, aunque la madre se sorprende al saber la diferencia de edad. A pesar de eso, le ofrecen su apoyo. Yanyu y Amran preparan una deliciosa cena, demostrando sus habilidades culinarias. Después, Amran habla con su madre, expresando su decisión de estar con Yanyu a pesar de las dificultades y diferencias. La madre se siente orgullosa, especialmente cuando ve a Yanyu salir en la televisión. La pasión entre Yanyu y Amran se siente mientras están juntos, pero se controlan. Al día siguiente, al regresar a casa, Amran se sorprende al ver la publicidad de Yanyu en las calles. Su novio está en camino de volverse famoso. Al día siguiente, inmersos en sus trabajos, Yanyu y Amran continúan comunicándose constantemente. Su amor sigue tejiendo un mundo propio. Al salir del trabajo, aprovechan cada momento juntos. Sin embargo, Yanyu enfrenta problemas de derechos de autor con el libro que estaban grabando. Sintiéndose abrumado por comentarios negativos, cae al suelo, pero Amran llega en su rescate. Ella lo lleva a casa, prepara la cena, pero Yanyu aún se siente culpable por haber publicado el comentario sin autorización. La situación se complica más cuando Yanyu afecta involuntariamente el trabajo de Amran al ser la voz del juego. Amran, tratando de salvar su proyecto, se enfrenta a desafíos y dificultades. Incluso su inversionista intenta persuadir a Yanyu para que abandone el proyecto y evite perjudicar el esfuerzo de Amran. Después de un día de distracción leyendo comentarios negativos, Yanyu, sumido en la culpa, decide alejarse. Incluso cuando su relación se hace pública, Yanyu visita a Amran para darle una aparente despedida muy tierna. Sin embargo, al día siguiente, Amran descubre que Yanyu ha renunciado al juego y a cualquier doblaje de voz. Busca desesperadamente a su amado, pero él ya ha partido, dejándole un mensaje diciendo que se tomen un tiempo. Su amigo, el famoso actor de voz, lo ayuda en el doblaje del juego, marcando un inesperado giro en sus vidas. Un mes ha pasado y aunque el juego de Amran es un gran éxito, ella sigue sintiendo la falta de Yanyu. Su inversionista la impulsa a trabajar más y a aprender a encontrar la felicidad en su propia compañía. La retirada de la publicidad con Yanyu le aprieta el corazón, pero su amigo la ayuda y la lleva a casa. En el camino confiesa que no sabe cómo contactar a Yanyu, diciendo que por su culpa él dejó de grabar. En casa, al mirar las plantas que Yanyu le enseñó a cuidar, Amran recuerda y llora al escuchar las grabaciones de su amado. Al día siguiente, enfrenta el desafío de un hackeo en su juego y una demanda de dinero que no puede pagar. Ella escucha las grabaciones de Yanyu con lágrimas en los ojos. En una reunión con inversores, sin saber que tiene una infiltrada, Amran lucha por salvar su juego. Nuestra prota se ve obligada a dejar temporalmente la empresa y todos están tristes, como una familia que se dispersa. Amran, sola en casa, extraña a Yanyu. Su padre llega y después de regañarla por el desorden, la anima preparando el desayuno. A pesar de su intento de ser fuerte, Amran llora cuando su padre se va, dejándola sola otra vez. En otro lado, Yanyu recibe la llamada de su ex compañero, quien lo invita a grabar nuevamente, esta vez para animaciones de estilo chino tradicional. Yanyu queda en pensarlo. A pesar de mudarse a una nueva ciudad y cambiar su estilo de vida, Yanyu sigue sufriendo de insomnio. Decide visitar el estudio de su amigo, donde una chica queda cautivada por su belleza, pero él no corresponde a sus insinuaciones. Al enterarse del proyecto que es fundamental para su amigo, accede a grabar, sorprendiendo a todos con su talento. Mientras tanto, en la empresa de Amran, la infiltrada renuncia sintiéndose culpable y se va sin dar explicaciones.
Amran, cada vez más nostálgica por Jan-yu, encuentra difícil distraerse, incluso corriendo. Su amiga la visita y durante la charla, Amran se desahoga, expresando su tristeza por no poder volver con sus padres y su incapacidad para encontrar a Jan-yu. Por otro lado, Jan-yu recibe mensajes de su antiguo trabajo y se enfrenta a preguntas sobre su vida amorosa. Su amigo revela cómo era en la universidad, provocando una reacción abrupta de Jan-yu, quien se retira. Amran, por su parte, escucha las grabaciones de Jan-yu mientras él camina bajo la lluvia imaginando encontrarla. Amran pasa la noche investigando y descubre que muchas empresas de juegos pequeñas han sido adquiridas por el mismo grupo que intenta hacer lo mismo con ellos. Les pide a sus amigos ayuda para encontrar evidencia, ya que podrían haber sido hackeados. Mientras Jan-yu tiene una pesadilla en la que aparece Amran en el mundo real, él tiene fiebre y la chica que lo cuida intenta obtener información, pero él se mantiene reservado. Mientras tanto, Amran sigue repitiendo los programas de Jan-yu. La presión para encontrar una solución rápida aumenta. Mientras tanto, Jan-yu está en el lugar de grabación de su trabajo, pero no puede quitarse a su amada de la mente. Al escuchar las grabaciones de Amran, rememora muchos recuerdos y se entera del ataque al juego de su amada, lo que lo preocupa profundamente. Así que decide salir rápidamente al aeropuerto para buscarla. En el grupo de fans, Amran escucha una nueva grabación de Jan-yu y queda sorprendida al enterarse de que ha vuelto a grabar. Más tarde, mientras Amran está limpiando la casa, encuentra unos libros que solían leer juntos en la biblioteca durante sus días de estudio. A través de esas notas, Jan-yu le expresó que la veía como su princesa y que estarían juntos en algún momento. En ese preciso momento, Jan-yu llega a la casa y finalmente se abrazan, expresándose el uno al otro lo que significan. Jan-yu se disculpa por haberla dejado y Amran le agradece por quedarse a su lado, incluso si eso afectó su carrera. Ahora están felizmente juntos. Mientras Amran duerme, Jan-yu graba la historia completa de cómo su corazón comenzó a latir por ella desde sus días de estudio, marcando ese mes como una fecha especial y un nuevo comienzo después de tanto tiempo separados. En la mañana, Amran rebosa de felicidad y está impaciente por desenmascarar a quienes intentan apoderarse de su empresa. Sorprendentemente, descubre que su ex empleada trabaja en la empresa sospechosa. Finalmente, después de mucha investigación, ahora están más convencidos de que el señor Xiao es el culpable del hackeo. Amran sugiere a Jan-yu que vuelva al estudio de grabación, ya que hay personas que quieren escuchar su voz. Él se anima y regresa al estudio, donde es recibido con entusiasmo por sus colegas. Mientras tanto, Amran se reencuentra con su ex empleada, quien le revela más detalles de este hombre. Amran le ofrece la posibilidad de regresar a trabajar con ella en el futuro. Al día siguiente, Jan-yu practica cómo pedirle matrimonio a Amran y ella aparece de pronto, así que él disimula y le prepara una deliciosa barbacoa. Pero antes de comer, le da un tierno beso. Después de comer mucho ajo, Amran evita besar a su novio debido al olor, pero él la persigue y finalmente la besa. En cuanto al trabajo de Jan-yu y sus compañeros, el problema con los derechos de autor se ha resuelto. Ofrecieron disculpas y llegaron a un acuerdo con los propietarios del libro cuyo audio habían grabado. El escándalo finalmente se resolvió. Al día siguiente, mientras Amran está en la casa de Jan-yu, siente la necesidad de usar el baño, pero le da vergüenza utilizar el baño de él debido a que tiene diarrea. Y Amran, avergonzada, se enfrenta a la realidad de que ahora vivirá con él. Días después, Amran ofrece una entrevista donde anuncia una alianza contra los ciberataques, alentando a otros afectados a unirse a la causa. En un nuevo comienzo, reabre las puertas de su compañía y es sorprendida con una fiesta de bienvenida organizada por sus amigos, incluida la vuelta de su ex empleada. Sin embargo, el señor Xiao intenta nuevamente atacar la empresa, ofreciendo salarios más altos a los empleados. Ante esta oferta tentadora, Amran y su equipo recuerdan los inicios de la compañía, cómo superaron rechazos y desafíos para construir su sueño.
Todos deciden mantenerse fieles a su visión y rechazan la oferta de Xiao. Para agradecerle su lealtad, Amran concede vacaciones a su equipo. Al día siguiente, cuando Xiao aparece en la compañía, no le permiten el acceso, pero Amran decide enfrentarse a él para descubrir sus intenciones. Xiao insiste en hacerla seguir perdiendo, pero ella ahora se ha dado cuenta de sus trampas y no aceptará ningún trato de ellos. Además, le dice que la policía tiene en manos su caso. Al quedarse sin argumentos, este hombre se va. La noticia de sus prácticas poco éticas y su despido se difunde por las redes, poniendo fin a sus malos negocios. Este desarrollo no solo beneficia a Amran, sino también a Yang Yu, cuyo problema de supuesto derecho de autor queda resuelto. Yang Yu retoma sus actividades de grabación y planea nuevos proyectos, mientras Amran se regocija porque su juego recupera su audiencia y la felicidad abruma a nuestros tortolitos. Finalmente, Yang Yu decide proponerle matrimonio de una manera peculiar, mientras ambos se cepillan los dientes. Él le pregunta: "Casémonos", coloca un anillo en su dedo y continúan cepillándose, comprometidos y emocionados. De manera divertida, Amran busca en internet lo bueno y lo malo de estar casados. Amran tiene una pesadilla relacionada con su boda, a la que no asiste nadie, ni Yang Yu, pero nada como un abrazo de su amor para calmarse. Los preparativos de la boda ya están en camino y los novios deben comprar sus trajes de bodas. Cuando Yang Yu la ve vestida de blanco, queda deslumbrado ya que se ve realmente hermosa. Nuestra parejita se van a tomar las fotos de la boda en la universidad donde estudiaron, porque fue allí donde empezó su historia de amor. Yang Yu prepara sus votos matrimoniales, pero no quiere que Amran los lea, así que de manera muy tierna le seca su cabello. Ya al día siguiente será la boda. Están un poquito nerviosos, pero un abrazo lo soluciona. Finalmente llegó el gran día y todo está hermosamente preparado para ellos. El lugar luce impecable y la novia luce despampanante. Los novios entran al lugar agarraditos de la mano y desbordantes de amor. Yang Yu agradece a todos por asistir y les dice que solo son pocos porque ellos son los más importantes en sus vidas. Ahora le dice unas hermosas palabras a su amada novia, agradeciéndole por haberla conocido y lo feliz que se siente de que estará con ella por el resto de su vida. Ella se emociona tanto que se le salen las lágrimas y le retribuye sus palabras de amor y agradecimiento. Luego se dan un fuerte abrazo, intercambian los anillos de boda y se dan su beso de marido y mujer. La lanzada del ramo fue especial porque se lo da a su mejor amiga directamente y su amigo, todo enérgico, le pide matrimonio. Y así termina esta hermosa historia de amor, celebrando la boda de nuestros enamorados y construyendo una nueva vida juntos. Sweet Games es un drama chino del año 2023 con una temática encantadora donde nos presenta una dinámica única. El protagonista masculino es más joven, pero sorprendentemente más maduro en muchos aspectos. Mientras ambos luchan por destacar en sus carreras, también enfrentan sus propias inseguridades, extendiéndose más allá de los confines profesionales. En términos de producción, la serie se mantiene sólida, ofreciendo una experiencia visual y narrativa que vale la pena explorar. Por eso, si buscas una trama cautivadora con un desarrollo significativo de los personajes, Sweet Games es sin duda el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.